Mi nombre es Joel Odargusquiza, pertenezco a la organización Ciudadanas y Ciudadanos. Saludo para Casa de la Constitución Televisión. Reconozco el trabajo que vienen realizando, fomentando y promoviendo la participación de la nueva generación para el fortalecimiento de la democracia. Esperamos que sigan trabajando así y mis mejores deseos para que ese trabajo dé resultados pronto. Gracias. Hola, soy Jonathan Condeso y hoy quiero contarte lo importante que es tu participación en la política. La política es preocuparnos por el bienestar de los demás. Ellos deciden ser padres del país, el hambre del pueblo los lleva a gobernar, pero el pobre sigue peor. Todos los jueves de 8 a 9. La opinión de las y los jóvenes. Tito Borea, un maestro al que reconocemos no solamente en el ámbito constitucional, jurídico, sino también en el ámbito político, con el cual hemos compartido muchos momentos hace muchos años, y que creo que tiene ese mensaje, esa intención, ese deseo a nivel nacional, y como que lo viene haciendo, lo hicimos acá, hemos estado en Iquitos, vamos a estar en Arequipa, en Norte, porque la Casa de la Constitución es una oportunidad de tener gente joven, que asuma responsabilidades. Es decir, es un poco el nombre con el cual, ese paraguas con el cual se quiere dar a entender que las leyes, los derechos, los deberes, que son transversales y verticales, o sea, que son iguales para todos. Mi nombre es Cindy Grisel Príncipe Ildefonso. Vengo de la región Huánuco y pertenezco a ADA Huánuco, que es una asociación defensora de los animales y del medio ambiente. Un saludo a la Casa de la Constitución. Es un agradecimiento enorme de parte de la organización ADA Huánuco y de los huanuqueños. Muchas gracias. Saludos a la Casa de la Constitución. Muy buenas noches, estimados televidentes, estimados padres de familia. Estamos acá en la sección Limita la Matrícula, agradeciendo al programa Mundo Educativo y a la Casa de la Constitución. En esta oportunidad tenemos muchas novedades y este programa más que todo va a ser auspicioso para todos los padres que tenemos los problemas y que venimos el año 2012 afrontando. Para empezar, ponemos en conocimiento, como ustedes ya podrán saber, todos los medios de comunicación ya se puso en conocimiento la ampliación de la fecha de corte. El día de ayer, antes de ayer y el día de ayer, el viceministro Flavio Figalo prácticamente oficializó la vigencia de la norma técnica aprobada por resolución ministerial 572, mediante el cual, en lo que respecta a nosotros, se amplía la fecha de corte al 30 de junio para aquellos casos de niños que ingresan al primer grado de primaria. Como recordarán, nosotros presentamos una solicitud de reconsideración a efecto que esta norma sea también ampliatoria para todos los niños de educación inicial. Lamentablemente todavía eso está en plena gestión, pero lo que sí, el día viernes salió una norma complementaria que modifica las normas del año 2016. Esta resolución es la 051-2016, mediante el cual se precisa de que para aquellos niños que ingresen al sistema escolar se necesitan dos requisitos. El primero es el tener
digamos, las nóminas de matrícula debidamente aprobadas por la institución educativa, registrada en el CIAG, y el segundo requisito es, o mejor dicho, algo disyuntiva, el contar con la libreta de información del educando. Quiere decir las libretas de notas. Entonces, para nosotros este es un logro, llamémosle así, porque permitiría solucionar muchos casos de aquellos niños que no han estado en el sistema educativo, pero que cuentan con las libretas de matrícula. Es más, ya se está haciendo las precisiones directamente al Ministerio de Educación, a efecto que también esto se aplique, ¿no? Y no tengamos problemas con los operadores, llamémoslo las UGELes o los gobiernos regionales, que como todo peruanismo, ¿no?, frente a una ley e interpretación de la ley, o frente a una norma, querer interpretar la norma. Inclusive tenemos nosotros ya algunas comunicaciones de diferentes partes del país, donde justamente padres de familia que se están decidiendo acogerse a esta sección nos están planteando algunos problemas presentados en la UGEL, ¿no?, las cuales indicarían que como no tienen una comunicación oficial, ellos no pueden interpretar o no pueden darle la validez, por decirlo así, a lo que es la libreta de matrícula. En el transcurso del día se están presentando ya documentación y se tiene alguna respuesta que la vamos a dar a conocer, mediante el cual sí se está precisando de que basta la libreta de notas. Y esto también queremos nosotros ser precisos, ¿no? Nos toca como padre de familia hacer valer los derechos de nuestros hijos. Y uno de ellos es, hoy en día que hay la norma que se ha emitido y la complementaria, exigir el cumplimiento. Ya no podemos nosotros permitir que el director del colegio o el director del UGEL nos diga no está muy clara. La norma es clara y precisa, y más que todo es meridiana, es disyuntiva. Se requieren dos cosas: la nómina de matrícula aprobada por la institución educativa ingresada al CIAG, o contar con la libreta de nota. No hay nada más. Aparte que contar el DNI, cuyo niño debe haber nacido antes del 30 de junio, ¿no? Entonces, en base a eso, también nosotros queremos informar que apenas se ha dado a conocer esta norma, ya se han iniciado las reuniones y pedir el apoyo con los congresistas, ¿no? Ya nos hemos reunido con varios congresistas, inclusive hemos tenido cierta cobertura. El día de ayer estuvimos siendo entrevistados con un grupo de padres de familia en las instalaciones de unos medios de comunicación masiva, donde claramente nosotros queríamos precisar dos cosas: que no es que el Ministerio de Mutuo Propio esté ampliando la fecha de corte, como se pretende aparentar, ¿no? Esto prácticamente el Ministerio se ha visto obligado a ampliar la fecha de corte por la presión que tiene de las innumerables acciones de amparo ganadas, y que todos los jueces, los juzgados constitucionales manifestaban de que la fecha de corte debería ampliarse. Y entonces queda claro de que no es de mutuo propio que el Ministerio está ampliando la fecha de corte. Y más aún, ¿no?, se tenía conocimiento de que hay 2.500 acciones de amparo en proceso. Sin embargo, el día de ayer el viceministro de Gestión Pedagógica ha manifestado que esta norma va a beneficiar a 30.000 niños que desde el año 2012, que prácticamente ingresaron al sistema en 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, van a ellos a regularizar. Entonces estamos hablando de un universo muy importante. Son 30.000 niños, 30.000 padres de familia que se van a ver afectados, se van a ver beneficiados por esta norma. Y entonces nosotros quisiéramos que sea de carácter general, porque imaginémonos, si 30.000 niños son beneficiados para que ingresen a primero de primaria, estaríamos hablando de un universo mucho más amplio para aquellos niños de 4 a 5 y aquellos niños de 3 a 4, y más aún aquellos niños que ingresan al sistema escolar. Nosotros habíamos hecho en su oportunidad un estudio con el propio RENIEC y se había determinado que anualmente son un número de 88.000 niños que nacen cada año, dentro de los meses de marzo, abril, mayo, junio y julio. Entonces estamos hablando de que es una cantidad enorme de padres de familia afectados, y que si bien es cierto, ellos no tienen la capacidad de iniciar sus acciones legales, muchos de ellos no están de acuerdo con esta norma y se han visto quizás obligados a aceptarla, pero hoy en día esta norma para primaria los va a beneficiar. Más aún, hay padres de familia que el año pasado se vieron obligados a aceptar que matriculen a los niños en aula de 4, es decir, un año retrasado. Para ellos también
vamos a ejercitar lo que se llama el derecho de la primacía de la realidad. Porque si un niño estuvo en aula de 5 años, así está registrado en 4, el derecho le asiste. Ya el hecho de haber estado estudiando en 5 años, ya le asiste un derecho. Y por lo tanto ellos también, previo proceso administrativo e inclusive proceso judicial de darse el caso, se tendrá que hacer validar los estudios realizados y prácticamente pasar a primer grado. En esta oportunidad, muy aparte de esto, en esta oportunidad está acá con nosotros el ingeniero Edwin Córdoba, quien durante este año, desde el año 2015 y más aún este año, se ha llenado al 100% en la lucha. El ingeniero Córdoba también el año pasado estuvo imbuido en el problema. Su menor hija Nicole había estudiado 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, le tocaba primer grado, contaba con la ficha, y recordarán ustedes, estimados padres, que el año pasado el requisito era que pasarán los niños a primer grado, aquellos que hayan estudiado 5 años, cuenten con la ficha educativa y bastaba la presentación. Sin embargo, muchos padres de familia cuyos niños contaban con ese requisito, el ministerio le aplicó por argucia, le aplicó la fecha. Y a pesar de contar con la fecha, a pesar de contar con certificados oficiales, el ministerio, a través de las UGELES, no quiso aceptar. Y uno de ellos fue el ingeniero Edwin Córdoba, cuya niña, Nicole, no se le aceptó a estudiar. Y tuvimos la oportunidad de conocernos justamente en el mes de febrero y también apoyarlos en una lucha legal. Y hoy en día el ingeniero Córdoba está acá, acompañándonos en los estudios para contarnos su experiencia. Y no solamente eso, para también va a ser un colaborador, es un colaborador activo de esta lucha para juntas llevarlo. Inclusive se implementó una página web, Hagamos que Nicole vuelva al colegio, y con resultados positivos que lo va a comentar. Estamos acá con Edwin. Edwin, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, José? Me da gusto acompañarte y quiero contarles a los televidentes, ¿no? ¿Cuál fue el inicio de esto? El inicio de esto justamente fue la mala interpretación que hacen los operadores del sistema, tanto en las UGELES como en las instituciones educativas, de lo que señalan las normas. Las normas del año 2015, en la cual mi hija pasaba a primer grado, señalaban que para poder matricularse en el primer grado tan solo se requería la ficha única de matrícula que certificaba que haya estudiado inicial de 5 años, y con ese solo requisito podía matricularse. Sin embargo, la institución educativa, los operadores del CIEGIE y las UGELES consideraban que, aparte de tener la ficha de matrícula inscrita en CIEGIE con su código, teníamos que cumplir con el requisito de tener la edad respectiva. Bueno, ante esa negativa de estos operadores, nos vimos que imbuirnos en un proceso judicial que nos fue favorable. Nicole no pudo estudiar como todos los niños el 1 de marzo, pero sin embargo el 1 de junio del 2015 ella pudo iniciar sus clases de primer grado. Posteriormente, en el mes de octubre, se obtuvo la sentencia en primera instancia que ordenaba a la institución educativa regularizar su matrícula. Actualmente estamos en ese proceso de regularización, en tanto que el Ministerio de Educación ha apelado esa sentencia, pero sin embargo la institución educativa no se está apoyando y va a permitir que estudie el 2º grado mientras que se resuelva su situación. Eso trae a colación lo que actualmente sucede con la norma de sección. La norma de sección es clara, se requieren solamente 2 cosas: el DNI del estudiante que certifique que el alumno cumpla los 6 años al 30 de junio y que tenga o la nómina de matrícula emitida por el CIEGIE o el informe de progreso del estudiante, la libreta de notas que conocemos. Entonces, el día de ayer tuve la casualidad de estar en la UGEL número 02 y con sorpresa veía que la jefa de la oficina de CIEGIE le instruía a sus operadores y o asistentes que, aparte del informe de progreso del estudiante, de todas maneras les exijan a los padres de familia que estén inscritos en CIEGIE. O sea, la norma no lo exige, pero los operadores de CIEGIE querían exigirlo.
¿Por qué le hago ese señalamiento? Porque actualmente el procedimiento para acogerse a la excepción no se hace en la OGEL. El procedimiento para acogerse a la excepción se hace en la institución educativa. La matrícula la hace el director. Usted, padre de familia, llévele al director el DNI del estudiante que certifique que su hijo cumple 6 años al 30 de junio. Llévele los informes de progreso de su hijo de inicial de 3, 4 y 5 años, y con esos documentos usted exige al director que lo matricule a su hijo. Si el director no acepta matricularlo a su hijo, usted tiene todo el derecho de denunciarlo a ese director ante el Ministerio de Educación. Y si aún así no le hacen caso, ya usted tendrá que tomar las acciones legales correspondientes. José. Edwin, y frente a esta coyuntura donde bueno ya tenemos una norma legal que prácticamente favorece, vemos que tanto en la página web limitan la matrícula como en la que estás tú a cargo de Hagamos que Nicole, están apareciendo muchos padres que quizás sus niños cumplen 6 años a junio, pero que equivocadamente por el hecho de haber ellos no hecho una acción legal durante el año 2015, no han estado en inicial de 5. Hay muchas consultas. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacer? Nosotros nos hemos pronunciado en el sentido de que, tal como dice la norma, ¿no? La norma, si el niño no hizo inicial de 5, porque la educación es gradual, entonces al no hacer inicial de 5 no podría pasarse de 4 a primer grado, en mérito a que prácticamente estaríamos dando la razón al ministerio, que el ministerio dice que queremos adelantar a nuestros hijos. Una versión por demás falsa, equivocada, por cuanto acá no se trata de adelantar a nuestros hijos. En ese aspecto, a través de la página web, ¿cómo estás orientando a los padres de familia? José, bueno, nosotros tenemos que basarnos a las normas vigentes. Quisiéramos de que las normas fueran diferentes. Quisiéramos de repente que la fecha de corte se cambie del 31 de marzo al 30 de junio. Pero mientras que no se logre ese cambio, tenemos que nosotros adaptarnos, adecuarnos y cumplir las normas vigentes. ¿Qué señala la norma para el acogimiento a la excepción? Dice, el niño tiene que haber terminado el segundo ciclo de educación inicial. ¿Qué significa haber terminado el segundo ciclo de educación inicial? Significa haber hecho inicial de 3, 4 y 5 años. Por lo tanto, si un niño actualmente, habiendo cumplido la norma anterior, o sea, no esta excepción, sino la anterior, matriculó a su hijo con 4 años y está estudiando en 4 años, este hijo no va a poder pasar al primer grado, así cumpla los 6 años al 30 de junio. Ese niño va a tener que seguir estudiando este año en inicial de 5 años. O sea, no se puede saltar un niño de 2 grados porque la educación en el Perú es continua. Los aprendizajes están diseñados año a año para que en forma continua los niños los vayan adquiriendo. Exacto. ¿Qué recomendaría, de la experiencia que tú has tenido, Edwin, y de los resultados, qué recomendarías a los padres de familia? A aquellos en especial de que cuyos hijos todavía están como alumnos libres, porque reconozcamos de que hay padres que en la idea que la norma va a cambiar no han hecho muchas acciones legales, y es más, ¿no? Tenemos al punto de que hoy día el viceministro ha dicho que son 30.000 padres que van a acogerse a esta norma, y nosotros, según la base de datos del Poder Judicial, solamente hay 2.500 casos judicializados. Bueno, quienes se van a poder acoger la norma, nosotros los hemos identificado en 3 grupos. Los niños que judicialmente han estado ya estudiando y han cumplido este requisito de estar en inicial de 3, 4 y 5 años, pero que no tienen código aún, no están en el CIEGI. Están también los niños que ya por cuestiones sentimentales lograron de que los directores los aceptaran, asistían a sus clases y estudiaron normalmente los 3 años, pero no estaban matriculados. Y por qué no decirlo también, los alumnos irregulares son aquellos alumnos que encontraron algunos artilugios en el sistema del CIEGI mediante unos medios que no se puede explicar en cámara porque no son un poco ilegales, pero que sin embargo lograron inscribirse en el CIEGI sin tener la edad reglamentaria.
la suma de esos tres grupos son lo que nos hacen los 30.000 niños que estimo ha considerado el viceministro, ¿no? Ahora, ¿quiénes están quedando en el aire? Los alumnos que sin tener la edad reglamentaria están estudiando inicial de 3, están estudiando actualmente inicial de 4 y que pasan a inicial de 5. Y también nos estamos olvidando de los alumnos que el año pasado pudieron haber cumplido esta excepción, pero como el año pasado no se dio la excepción, actualmente tienen problemas para poder seguir sus estudios en el segundo grado. O sea, hay 3 niveles o 4 niveles que se están quedando en el aire. Entonces los padres deben organizarse de forma tal de que pidan una solución al ministro, si es que ya existe, si es que ahorita hay una excepción para primer grado, que esa excepción sea general para todos los alumnos. ¿Por qué? Porque sabemos que la educación inicial no es obligatoria. Entonces, si actualmente se permite a un alumno que entra a primer grado ingresar al primer grado cumpliendo 6 años al 30 de junio, no habría ningún motivo para que un niño que esté en 4 años actualmente, ¿no?, se pueda también matricular en 4 años si es que los cumpliera hasta el 30 de junio. La única solución entonces es judicializar los casos. Yo creo de que no solamente judicial, sino que primero se parte el tema individual debería ser judicial. Cada padre tendría que presentar su acción de amparo porque las acciones de amparo son personalísimas. Así yo tenga 5 acciones de amparo que he conseguido, las 5 acciones de amparo solamente benefician a esos 5 niños. Eso no va a poder generalizarse. Entonces, los padres sí, de forma normal, así como por ejemplo en algún momento salió la ley Pulpín, los jóvenes se organizaron y se anuló la ley Pulpín, si los padres se organizan actualmente pueden lograr movilizaciones, protestar y podrían eliminar la fecha de corte. Bueno, estimado padre de familia, acaban de usted escuchar a un ingeniero que desde acá lo felicito, ¿no? Lo felicito el apoyo que habrán dado desde el año pasado a toda esa lucha y más aún los resultados, ¿no? Es uno de los procesos más rápidos que hemos tenido porque el proceso empezó en el mes de marzo y prácticamente sentencia en el mes de octubre. Entonces estamos hablando de un tiempo casi récord y como esperamos de que al menos los procesos posteriores también sean de la misma forma, ¿no? Es más, queremos nosotros comunicar, ¿no?, de que ya empezaron, hay padres que ya nos han comunicado que hay procesos de amparo ya presentados con esta norma. Estamos hablando de un proceso de Guarmey, estamos hablando de un proceso de Cusco y proceso de Arequipa, ¿no? Entonces, procesos que ya están empezándose y recayendo en juzgados constitucionales que tenemos al menos la fortuna de que son juzgados que han dado a favor normas, sentencia favorable, ¿no? Entonces, hacemos una invocación a todos los padres de familia que se vean afectados y también aclarando, ¿no?, que acá nuestro tema no es cuestiones políticas, no nos mueve ningún movimiento político, no nos mueve ningún movimiento económico, es más, ¿no?, nos mueve el interés como padre de familia de que muchos padres que pasaron lo que nosotros pasamos y que hemos solucionado, nuestros casos también lo tengan, ¿no? Son miles de niños afectados a nivel nacional y yo creo de que si un padre no defiende a su hijo, ¿quién lo va a defender, no? Y es más, ¿no?, ¿qué padre iniciaría toda una lucha legal invirtiendo su tiempo, invirtiendo quizás dinero para que mañana más tarde pueda perjudicar a su hijo, ¿no? Y es más, contra el Estado, ¿no? Un Estado ominoso que todo lo puede, que mientras que el padre recurre a un abogado, el Estado acredita a 14, 15 abogados, ¿no? Entonces, esperamos nosotros contar con los padres de familia y como lo está diciendo el ingeniero Edwin Córdoba, ¿no?, organicémonos. Ya quisiéramos de que los 30.000 encontrar a 5.000 padres de familia y con una lucha social podemos hacer muchas cosas. Señores, entonces, agradeciendo a Edwin Córdoba, estamos acá esperando para la próxima semana, donde esperamos al menos tener otras noticias y esperamos que sea al menos la noticia que todos esperamos y que la fecha de corte sea ampliada para todos por igual. Eso es todo, muchísimas gracias, estimados padres, y hasta la próxima semana.
noches, mi nombre es Joel Odargusquiza, pertenezco a la organización Ciudadanas y Ciudadanos. Saludo para Casa de la Constitución Televisión. Reconozco el trabajo que vienen realizando, fomentando y promoviendo la participación de nueva generación para el fortalecimiento de la democracia. Esperamos que sigan trabajando así y mis mejores deseos para que ese trabajo dé resultados pronto. Gracias. Bien, y es así, amigos televidentes, como ustedes han podido escuchar a José Guamán, quien ha conducido el espacio Limita la Matrícula de mi hijo, acerca de la verdadera situación que en realidad hay detrás de todo lo que el Ministerio de Educación ha podido hacer. Es decir, hay que se ha analizado una especie de destape, ¿no?, de cuál es la verdadera o cuál fue la verdadera intención del Ministerio de Educación, el hecho de haber considerado hasta el 30 de junio aquellos niños para que puedan pasar al primer grado. En fin, creo que este espacio sirve mucho para poder analizar cada una de las situaciones y no se deje sorprender. Si usted padre de familia de repente se percata, en fin, fue una situación así, ¿no? Y estas medidas lo que hace es, en todo caso, es disminuir un poco, entre comillas, la lucha, ¿no? Pero en fin, hay padres que todavía van a seguir continuando con este tipo de labor, ¿no?, acerca de la acción del Ministerio de Educación frente a situaciones de este tipo. Y llegamos al final de nuestro programa. Es así como pasamos ya de una situación de análisis político a una situación de análisis específico. Ya la siguiente semana estaríamos analizando el segundo plan de gobierno en el tema de educación. En este caso había correspondido por un tema al azar de la señora Keiko Fujimori. Y solamente indicarles lo siguiente, PPK, ahora justo que estaba haciendo el análisis, habla de 5 lineamientos estratégicos. Lo que hace la señora Keiko es indicar las 5 también implementaciones de 5 políticas públicas. Parece que existe una predilección por el número 5, en fin. Con ustedes, amigos televidentes, no se olvide, todos los días jueves de 7 a 8 de la noche, su programa Mundo Educativo, un programa basado en temas de educación. Y no se olvide, en esta casa, su Casa de la Constitución. Nos vemos, hasta la siguiente semana. Hola, soy Jonathan Conde.